conocen, y hacemos parte de un movimiento misionero que está ahora mismo en la zona de Huelva, pero precisamente en Escacena del Campo, entre Sevilla y Huelva. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que supuestamente creo que muchos de nosotros no la hemos hecho, tanto antes de venir a Cristo como cuando estamos en Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? El ser humano piensa que la vida es vivir como te viene la mano sin cuestionar nada. El ser humano piensa que la vida es seguir los patrones que aprendemos desde cuando nacimos a este mundo. Lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que deseamos, todo aquello de lo que nos rodea. El ser humano piensa que la vida es todo aquello que te enseña lo más cerca que están de ti, empezando con nuestra familia, los padres, los abuelos si los tenemos, hermanos mayores si los tenemos, o el barrio, los vecinos, los amigos, o las instituciones educativas como guardería, como colegio, el instituto, los grados básicos, medios, superiores, el bachillerato, la universidad, todo eso, los educadores, los tutores, los profesores, los maestros. Pensamos que la vida es las instituciones profesionales como carreras, de oficios especiales como trabajos comunes y normales. También pensamos que es la satisfacción de todos los placeres de esta vida, como comida, bebida, relaciones sexuales, fornicaciones, adulterios, perversiones, cambio del uso natural que Dios ha dejado, y en fin, todo aquello que desde cuando venimos a este mundo aprendemos de los otros que nos enseñan y de nuestra propia naturaleza contaminada y caída por el pecado, que nos pide y nos lleva a satisfacer nuestros deseos y voluntad humana hasta que algo ocurre, hasta que nos encontramos con Dios. O mejor dicho, hasta que Dios nos encuentre a nosotros. Porque no nosotros lo encontramos a Él, sino que Él nos encuentra a nosotros. Porque ni tú ni yo buscábamos a Dios antes de que Él nos buscara. Pues para que sepamos que esto es verdad, pensemos en Adán. Adán, después de haber pecado, no vino para encontrarse con Dios, sino que Dios vino para encontrarse con Adán. Más bien, Adán huía de Dios, no buscaba a Dios, se escondía de Dios. Por lo tanto, hasta que Dios nos encontró y nos permitió oír su palabra, nos permitió por su gracia arrepentirnos, nos permitió por su gracia creer en Jesucristo y llevarnos a Jesucristo, hasta entonces no sabíamos qué es la vida. Pensábamos que la vida era conformarse a este mundo y ocuparse de la carne. Totalmente diferente de lo que es la vida verdadera en Cristo y con Cristo, y solamente Dios nos la da juntamente con Cristo. La vida fuera de Cristo es haciendo, hablando, buscando, satisfaciendo todo lo que le agrada
al ser humano caído es vivir para uno mismo. ¿Por qué? Porque en nuestro ser nos amamos más que a Dios. Y por eso el ser humano sigue amándose a Él y al mundo en el vive, porque el mismo mundo lo enseñó para amarse a sí mismo y para vivir la vida como le viene a la mano. Pero la vida en Cristo es amando a Dios más que a uno mismo. Es viviendo para Dios más que viviendo para agradarnos a nosotros mismos. Es obedecer a Dios y no a nosotros mismos, ni conformarnos a este mundo, ni sujetarnos al pecado que reina en la carne y en el mundo, para obedecerlo. Por tanto, la vida en Cristo es pensando, hablando, buscando, satisfaciendo la voluntad de Dios y todo lo que es para la honra de Dios y todo lo que le da gloria a Dios. La vida es siguiendo a Jesucristo, el único que nos puede dar a conocer al Padre y que nos puede dar la verdadera vida que es eterna en su gloria, empezando desde aquí de la tierra. Entonces, la verdadera vida, y no la que pensábamos o la que piensa el ser humano que es la verdadera vida es morir a uno mismo y vivir para Dios. O sea, la nueva vida que recibimos de Dios, si hemos nacido de nuevo, es negarnos a nosotros mismos todos los días. Es perder todo aquello que el mundo nos ofrece y nuestra naturaleza caída, y es renunciar a todo aquello que no tiene ningún valor delante de Dios, para que realmente podamos vivir y seguir a aquel quien dijo que Él era la resurrección y la vida. Ahora, vamos a ver qué significa todo eso. Y el título de esta predicación es Vivir para seguir a Cristo requiere un precio. El versículo clave es Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Y dice así: prestad mucha atención como si nunca lo habéis oído. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repito. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que tener cuidado para que no digamos a la ligera las palabras de Dios. Y cuando la digamos, la pensemos con el corazón. La verdad central de todo eso, de este versículo en especial, es que para el verdadero discípulo, para el verdadero seguidor de Cristo, la vida que la tenemos, tanto física como espiritual, que Dios nos ha dado, es para Cristo. Si respiramos, indiferentemente del estado en el cual nos encontramos, sea sanos o sea enfermos, sea contentos o sea tristes, sea riendo o sea llorando, nuestra vida tiene que estar en y para Cristo. Hermanos, aquel hombre que dijo estas palabras, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es el hermano Pablo, apóstol de Jesucristo, que escribió esta carta a los filipenses. Pero quiero que pensemos una cosa. Él no la escribió de un grande edificio, de un moderno edificio, de un lujoso edificio. No lo escribió de una oficina ancha, amplia, iluminada.
de un escritorio grande y con muchos libros y todo eso. No lo escribió sentado en una butaca muy cómoda, sino que la escribió desde la cárcel. Desde una cárcel, un edificio que te da terror, temor y miedo. De la cárcel que tenía las paredes más frío que el invierno. De una cárcel muy oscura y sin ninguna comodidad. Pablo cuando escribió esta carta no estaba en libertad, sino que estaba preso por Cristo. Él no estaba libre para que pensáramos, bueno, qué bien le va a Pablo. Bueno, qué bendecido está Pablo, qué bendecido es por Dios, y la verdad que era bendecido, pero no de la manera que nosotros entendemos la bendición, que pensamos que ser bendecido todo tiene que te vaya bien. Porque el que más problema tenía era Pablo. Y la Biblia misma lo dice, porque la Biblia no nos deja sin autobiografía de Pablo, de su trayectoria en Cristo y de su vida por Cristo. Por eso lo que Pablo dijo aquí no lo dijo de boca para afuera, lo dijo que salía de corazón expresado por la boca. Porque era lo que él vivía. Entonces, la vida de Pablo era llena de sufrimientos sin números, azote y látigos igual, enfermedad, apedreamiento, naufragio varias veces, cárceles también, y aún así dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que le había pasado a Pablo había sido por causa de Cristo, por la fe en Cristo, por el Evangelio de Cristo, por hablar de Cristo, por la iglesia de Cristo. Y aún así no paraba de hablar, no paraba de trabajar para Cristo, incluso de la cárcel. ¿Qué tal nosotros si pasaríamos por tales situaciones? Si seguiríamos decir esto lo que dijo Pablo, o nos echábamos un poco para atrás para decir, bueno, dejamos un poquito para que el agua se aclare un poco y después ya veremos cómo vamos. A Pablo no le interesaba lo que venía, porque él lo decía de su corazón, para mí el vivir es Cristo. Me da igual lo que viene, lo que va. Me da igual lo que pasa, pero no solamente alrededor de él, sino que con él mismo. Porque él amaba a Cristo como, pienso que más que cualquiera de nosotros hoy en día. Más que cualquiera de nosotros hoy en día. Si podemos buscar un verdadero discípulo de Cristo, aquí está. Aquí está. Tanto era la condición de Pablo de que quería seguir a Cristo, que no le importaba lo que le iba a pasar. Si respiraba Pablo, para él era la señal de que vivía para Cristo, de que quería que el Evangelio se esparciera, de que quería que los hermanos, la iglesia de Cristo fuese edificada y conociera más y más a Cristo. Y si le pasaba algo a Pablo, si se le quitaba la vida de la forma que sea, él había ganado. Para mí la muerte es ganancia, dice Pablo. Él había ganado. ¿Por qué? Porque hasta el final había terminado bien la carrera, hasta el final ha peleado la buena batalla, hasta el final ha guardado la fe en Jesucristo, hasta el final había cumplido su ministerio,
dado por Cristo, hasta el final había llevado a cabo el llamamiento con el cual lo llamó Cristo. Así que la muerte para Pablo no era miedo ni temor. Él lo veía como ganancia. ¿Por qué? Porque la misma muerte lo entregaba al Señor. Se lo entregaba la muerte en los brazos del Señor. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Que para nosotros el vivir es Cristo? ¿O solamente se queda como un versículo que lo sabemos porque la Biblia lo dice? Porque sería mejor que todo lo que creemos que dice la Biblia, que hagamos que esta palabra sea carne en nuestra vida, porque los tiempos son difíciles, vendrán más difíciles tiempos. Y el Señor lo permitirá, Dios lo permitirá. ¿Por qué? Porque por medio de estas cosas serán probadas nuestras vidas. Si el Hijo mismo fue probado, si los discípulos mismos fueron probados, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué tal si nos pasa algo a causa de Cristo? ¿Podemos decir que la muerte para mí es ganancia? ¿O lo digo cuando todo me va bien y cuando sufro me callo la boca? Mira, la muerte para un discípulo verdadero es también estar dispuesto tanto para entregar el cuerpo exterior como el interior también. Entonces, nosotros podemos decir estas palabras. ¿Se refleja esto en nuestro andar diario con Cristo? ¿O solamente vivimos por rutina? ¿O seguimos al Señor por costumbre? Y hasta un cierto límite, porque si pasamos de este límite, porque cuando la cosa se pone fea decimos, bueno, el Señor lo sabe, el Señor sabe mi debilidad, el Señor sabe mi corazón, ya el Señor lo sabe. Y con esto parece que ya estamos tranquilos. Mira, en una ocasión el Señor Jesucristo se dirige a los que le seguían. Se dirige a aquellos que lo seguían para decirle una gran verdad a causa de una manifestación según un sentimiento de autocompasión, que este sentimiento era totalmente opuesto de lo que vimos en Pablo. En el Evangelio de Mateo, en capítulo 16, se nos relata algo cuando el Señor Jesucristo andaba con los discípulos y los pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice, pues dice que tú eres el Juan el Bautista. Otro dice, tú eres Jeremías. Otro dice, pues tú eres uno de los antiguos profetas. Entonces los pregunta, ¿y vosotros que me seguís, que andáis conmigo, quién decís que soy yo? Entonces salta Pedro como siempre y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué gran revelación le había dado Dios. Porque nadie sin la revelación de Dios, de quién es Jesucristo, nadie puede confesar a Jesucristo. Entonces, después el Señor le sigue hablando de su muerte, que era necesario que Él muriera, que fuera entregado en las manos de los ancianos, de los principales del pueblo, de los principales sacerdotes, de los gentiles, y fuese muerto y resucitando al tercer día. Pero el mismo Pedro, que tuvo la revelación grandiosa de Dios de quién era Jesucristo, le fue como un obstáculo aquí.
¿Por qué? Porque se dejó llevar por la carne, por los sentimientos y las emociones humanas, y él seguramente que no lo había dicho con una mala intención, que lo había dicho porque quería y amaba al Señor, pero se dejó llevar por los sentimientos y emociones humanas de tal forma que se opuso a la voluntad de Dios. Sin saber, se opuso a la voluntad de Dios. Porque le dijo: Señor, que no se te ocurra esto, ten compasión de ti. Un sentimiento de autocompasión que pueda haber en nuestra vida de tal forma que nos impide para que hagamos o que sigamos haciendo la voluntad de Dios para seguir a Jesucristo. Entonces, en el 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Lo habéis oído? El Señor no le dijo otra cosa a ellos, sino que de verdad, si vosotros no morís a vosotros mismos, no os neguéis a vuestros deseos, a vuestras pasiones, a vuestras emociones, a vuestros sentimientos, a todo aquello que impide que se haga la voluntad de Dios o que impide que de verdad vengáis detrás de mí, no podéis seguirme. No podéis seguirme. La vida para seguir al Señor Jesucristo, hermanos, no es un juego, no es una religión. Es una rendición total, una negación total. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, me da igual tanto el exterior que me pasa al cuerpo como en el interior. No tengo autocompasión para mí mismo, me da igual. Si tengo heridas, si chorea la sangre, me da igual. Si me puedo poner en pie o estoy cojeando o algo, sigo hablando de Jesucristo. Porque si respiro, Dios tiene un propósito conmigo aquí en la tierra. Y ay, si no hago y no cumplo mi propósito hasta el final. Pero nosotros nos paramos y nos enfrentamos cuando sufrimos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice. Y no solamente que el Señor Jesucristo nos dice esto, negándonos a nosotros mismos, sino que Él mismo se negó a sí mismo. Siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, se hizo siervo. Obedeció hasta humillarse hasta la muerte. Y sabía lo que le estaba esperando. Y aún así dijo: hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Aún con dolor, con sufrimiento, con agonía, con gotas de sangre choreando y todo eso, su corazón era: Padre, tu voluntad y no la mía. Aquí el Señor nos está diciendo con tanta claridad y firmeza que nos da a entender que no hay otro camino para seguirles, hermanos. No se puede seguir a Dios de cualquier forma, de cualquier manera, a nuestro antojo. No se puede servir, porque no es al gusto del consumidor, como las cosas que hay en este mundo. Todo, si al cliente le gusta esto, pues esto lo vamos a dar a la gente. Pero con Dios no es así, no es a nuestro gusto, sino que es al gusto de Dios. No se puede seguir según los sentimientos y emociones humanas, sino que al Señor se sigue de la manera suya, de una total consagración, de una genuina, original entrega al Señor, una fe y confianza en su voluntad, sin fingimiento y sin límites. Una entrega total de nuestra vida al Señor, una negación completa y continua a la carne y una muerte total y continua al pecado. Lo que vemos aquí, en esto lo que hemos leído,
se está dirigiendo no a los incrédulos, sino que empieza el versículo 24 diciendo, entonces dijo a sus discípulos, aquellos que habían creído en él y que físicamente andaban tras él, pero interiormente no estaban dispuestos a seguirlo a todo costo. El Señor se dirige a ellos y les dice que seguirles mucho más que andar físicamente detrás de él, sino que es también interiormente. Y estas palabras no solamente fue para aquellos que lo siguieron en los días de su carne en la tierra, sino que los otros que siguieron después de ello, que querían seguirlo, y también es para nosotros después de miles de años. Esta palabra sigue teniendo vigencia. Esta palabra no se caduca, porque es eterna, es palabra del Dios eterno. Amén. Es para todas las generaciones y para todos aquellos que quieran, de todas las generaciones y naciones que han creído y quieren seguir al Señor Jesucristo. Y aquí nos incluye a nosotros también hoy en día. Un verdadero discípulo vive para Cristo. Un verdadero discípulo vive para Cristo. Un verdadero esclavo en los tiempos antiguos no tenía propia voluntad, sino que vivía para el dueño, vivía para su amo. Entonces, ¿qué implica ser un discípulo? Lo que hay que entender que hay una diferencia, hay diferencia entre creyente y discípulo. No es lo mismo, hay diferencia. Y la diferencia entre uno y otro está en aprender y obedecer al maestro y seguirlo sin reserva y sin límite al Señor. Puede haber gente que creen en el Señor Jesucristo, pero no aprenden de Él. Ni le obedecen, ni le siguen, solamente se quedan con, bueno, yo creo en Dios. Bueno, yo de cuando soy chico me llevaba mi madre, mi padre, mi abuela, mi hermano, mi hermana, el vecino, el amigo, me llevaban a la iglesia. Yo creo en Dios. Pero esa es su manera. Pero hay gente que después de haber creído de verdad en Dios, después que Dios le había revelado como a Pedro que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, después de esto ellos le siguen porque quieren más de Él, para aprender más de Él, para obedecer lo que han aprendido, para ser transformado en su carácter, en su corazón, en su mente, para que siga acompañándolo siempre a donde va, mirándolo, oyéndolo, lo que habla, lo que hace, para que ellos lo que ven de Él haciendo, ellos hagan también. Lo que ellos oyen y escuchan de Él, ellos hablan lo que han oído de Él también. O sea, vivir y seguir conforme han aprendido y conocido de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. No todo lo que le seguían literalmente los que andaban detrás de él eran discípulos, porque había gente que los seguían por diferentes motivos y en diferentes momentos, como lo hay lástimamente hoy en día. ¿Verdad o no? Hay gente que lo sigue por comida, hay gente que lo sigue por la salud, hay gente que lo sigue para resolver sus matrimonios, otros para tener un trabajo, yo qué sé, otros para escuchar su palabra, para sentirse bien de momento, pero nada más, no para vivirla, no para hacerle carne en su vida, otros para sacar provecho de él, pero otros lo siguen porque le aman.
quieren ser más como Él, ya no quiere más, le da vergüenza de sí mismos, quiere ser más como Él, lo quiere servir, obedecer, lo quiere anunciar. Y aun si esto implica sufrimiento, aquello que de verdad quiere seguir al Señor Jesucristo, no harán caso a la autocompasión, ni a nada que impedirá que lo siga de verdad conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tal usted, hermano y hermana? ¿Qué tal yo? ¿Soy o eres un discípulo del Señor? No olvidemos que la comisión que el mismo Señor Jesucristo que dio a la iglesia fue ir y hacer discípulos. No dijo ir y hacer creyentes, ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo quiera seguirle, quiera ir en pos de él. Un discípulo como Pablo, si vivo es para Cristo y si muero, gano porque ya estoy con Cristo. En Juan 8, en Juan 8, 31, todos lo sabemos y lo conocemos, supuestamente desde cuando nos hemos convertido, por la gracia de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no le está diciendo a los incrédulos, sino que a los judíos que habían creído en Él, dice: si vosotros, los que habéis creído en mí, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneceréis, o sea, si guardaréis mi palabra en la que habéis creído, si la guardaréis en vuestros corazones, si la verdad vive en vuestro corazón, entonces conoceréis la verdad. Y si esta verdad permanece en vosotros, vosotros seréis libres. Seréis libres. ¿Pero libre de qué? Libre de todo aquello que por el desconocimiento de la verdad estábamos atados y no podíamos servir ni seguir a Dios. Pero una vez que ya nos hace libre por creer en la verdad, por permanecer la verdad en nosotros y nosotros permanecer en ella, conoceremos la verdad porque la vivimos. Y esta verdad nos libra de aquello que nos mantenía atado a causa del desconocimiento de la verdad. Y nos hace libre para servirlo y para seguirlo sin límite, sin obstáculo alguno. Otra vez le pregunto lo mismo: ¿eres un discípulo del Señor? ¿O quieres ser un discípulo de Jesucristo? Y es así, si quieres o eres, ¿por qué quieres serlo? ¿Por qué quieres ir en pos de Él? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus deseos? Para un discípulo, el maestro, como lo dije antes, tiene que ser todo. Mira, en otra ocasión, el Señor Jesucristo en Lucas 14, dice algo tremendo. No nos vamos a centrar en esta parábola que habla del 15 en adelante, sino que nos vamos a centrar en otro versículo, pero para que estemos en el contexto, aquí hay una parábola que el Señor le da a entender que tiene que dejar todo para seguirlo a Él. Y le dice que Dios, que una persona había hecho un convite
y había invitado a la gente, y era la hora del convite, y tenía que venir la gente. Entonces envía a sus siervos para que los llamen. Y uno dice, bueno, he comprado una hacienda y no puedo, tengo que irme a verla. Mira qué excusa pone, porque la cena era de noche. Él se iba de noche para ver la hacienda, ¿no? Entonces, en fin, he comprado una hacienda. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo también de noche. Lo iba a probar de noche. Te ruego que me excuses. Y otro le dice, acabo de casarme, por tanto no ir, tengo que satisfacer las necesidades de la familia. No puedo ir. Entonces, la lección que aprendemos de eso es que no estaban dispuestos para seguir al Señor a causa de sus motivaciones, de sus posesiones y de todo aquello que ocupaban sus corazones. Lo que con Pablo era contrario. Pablo tenía todo el corazón ocupado de Cristo y para Cristo. Y ahora vamos a ver el 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose el Señor Jesucristo les dijo. Pero me llama la atención, grandes multitudes iban con él. No todos eran discípulos no todos eran dispuestos para ser discípulos. O sea, si pensamos hoy en día, no basta para ir a la iglesia para ser un discípulo. No basta para ir a un concierto cristiano para ser un discípulo. No basta para escuchar un mensaje, una predicación o un testimonio para ser un discípulo. Y luego tu corazón está dividido. Y luego vives más imitando al mundo que al Señor. Miren lo que dice el 26. Fíjate bien en lo que dice el 26. Después, cuando se da la vuelta a las multitudes y le dice esta gran verdad. Si alguno viene a mí, de todos, o sea, no todos lo seguían porque quería seguirlo según la voluntad de Dios, sino que tenían los motivos ellos. Pero Él lo está diciendo. Si alguno verdaderamente quiere venir detrás de mí, de toda esta multitud, le dice lo que tiene que hacer y cómo de verdad lo tenía que seguir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. A estas palabras, ¿qué le podemos decir nosotros al Señor Jesucristo? Pues nada, la misma palabra nos está cerrando la boca, para que no tengamos ninguna excusa, porque cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón. Por lo menos, en gran parte lo conocemos. Hay otra cosa que no lo conocemos, pero en gran parte conocemos lo que queremos, lo que amamos, lo que deseamos, los sueños, la meta y todo eso. El Señor lo está diciendo claramente, pero quiero decirte para que no haya malentendido, aborrecer no significa odiar. El Señor no dice que odiemos a los padres, a las madres, a los hijos y así. No dice esto, sino que no darle tanta estima, tanto valor, que este valor y estima que le damos sea más alto y por encima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando amas más cosas que al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Aquella cosa te enfrena. Aquella cosa te enfrena. Y el Señor Jesucristo sabía lo que hay en el corazón del hombre, como dice en otra parte, no teniendo necesidad de que nadie se lo dijera. Entonces Él dice, puede ser que haya deseo genuino en el corazón de uno para seguirlo, pero también tiene que saber que hay cosas escondidas en el corazón que a la larga te va a impedir para seguir al Señor de la manera que Él quiera. Entonces Él te lo está diciendo desde el principio. No te deja para que la sigamos
años y años y años sin saber lo que implica seguir al Señor Jesucristo, y después de repente no lo dice, después de 10, 20, 30, 50 años no lo dice. No, desde el principio, a los que creen en mí, si no se niegan, si no aborrecen, no puede ser mis discípulos. Bien claro, hermano, lo dice. Hay miles de religiones en el mundo, por lo menos 4.000 religiones en el mundo. Pero todos exaltan al hombre, lo ponen al hombre en el medio. Pero ninguna de ellas resalta a Jesucristo. Ninguna de ellas da valor a la palabra de Jesucristo. Ninguna de ellas te enseña y te exhorta para que sigas de la manera que Jesucristo nos ha dicho a los de antes, a los de que somos ahora y los que vendrán después de nosotros. El verdadero discípulo debe de poner al Señor por encima de su propia vida, por encima de todo lo que ama, de todo lo que existe, de todo lo que le gusta, de todo lo que desea, de todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque todo esto tarde o temprano, pasando por una cierta dificultad, te echa a hacerte para atrás. Te echa a echarte para atrás. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se recalca para aquel que de verdad ama a Dios. Dice en Deuteronomio 6 que lo ames con todo tu corazón. Todo tu corazón. Con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. En el Padre Nuestro también, los primeros mandamientos relacionando a Dios, y los otros nos relacionan con los demás. Porque siempre Dios tiene que ocupar el primordial lugar en nuestras vidas. Por encima de familias, amigos, cosas materiales que hará que de verdad busquemos para salvar nuestra vida y no para entregar nuestra vida. Ahora, acordaos de lo que dijo Pablo. El morir por Cristo es ganancia. El verdadero discípulo no teme a la muerte. El verdadero discípulo no teme a la muerte. ¿Por qué? Porque esta es nuestra seguridad. Porque creemos que viviremos eternamente con el Señor. ¿Cuánto más si el Señor me pide que lo siga? Que el Señor me pide esto, que el Señor me pide eso, el otro. ¿Cuánto más quiero obedecerlo? Porque tengo la certeza que pase lo que pase, la muerte es ganancia. Porque además de una forma es ganancia porque más rápido me saca de este mundo para no seguir sufriendo en este mundo. Y me entrega más rápido al Señor. Vamos a pasar cosas que... Entonces, hermanos, ¿cómo responderemos nosotros? ¿Negaremos al Señor por el temor de lo que la gente nos va a decir, de lo que la gente nos va a hacer, por el temor de la muerte? ¿O diremos igual como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia? O como muchos otros dijeron después de él y en estos tiempos en diferentes lugares, que están entregando su vida por Cristo. Son muertos por Cristo. Le quitan posesiones, le quitan casa, le quitan los hijos, lo matan delante de sus ojos. Los echan fuera del trabajo.
les quita el sustento, lo deja sin nada. ¿Y saben lo que dicen ellos? He decidido seguir a Cristo. Amén. No volveré atrás. No volveré atrás. ¿Sabéis esta canción? Sí. Si la sabéis, por favor, me gustaría mucho para que lo cantásemos después. Por tanto, no nos quejemos, hermanos amados, por lo que podemos pasar, porque no hemos llegado a sufrir hasta la sangre, como ellos sufrieron. No temamos a la muerte, porque no se compara con la gloria venidera. No se compara. Negarnos a nosotros mismos es otra clase de muerte. Si la voluntad de Dios no quiere que ahora mismo pasemos por dificultades y por pruebas físicas, hay otra muerte que es necesaria para que muramos a ella. Y esta muerte es negación. ¿Os acordáis de lo que leímos antes? Entonces Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, 16, 24: si alguno viene en pos de mí, el primer requisito, niéguese, muera, se rechace a sí mismo, renuncie a sí mismo, se abandone a sí mismo, diga no a sí mismo. Y luego, tome su cruz. Esté dispuesto a todos aquellos que pueda enfrentar a causa de la fe en mí, de que quiere seguirme. Esté dispuesto para llevar el peso de la cruz. Y luego, seguirme. Y luego seguirme. O sea, no, ya me levanto, voy en pos del Señor. No. Hay que negarse. Hay que tomar la cruz. Porque en este proceso de negarse, de tomar la cruz, tú serás diferente. Ya no será lo mismo que antes cuando quisiste ir detrás del Señor Jesucristo. Porque ese es un proceso. Morir a ti mismo es un proceso de arrancar y separar cosas de ti. Lo que por muchos años lo tenías muy arraigado en tu corazón. Hermanos, ¿qué es la muerte en realidad? ¿Qué dice la Escritura de lo que le dijo Dios a Adán? Le dijo: el día que de él comerás, morirás. ¿Y qué le pasó a Adán después de comer? Se escondió de Dios. Cuando oyó su voz en el huerto, huyó de su presencia, se separó de Dios. En Isaías 59:2 dice, el profeta está diciendo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, separación entre el hombre y Dios. En Tesalonicenses habla de una exclusión eterna de la presencia de Dios a los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Habla de una eterna separación de la presencia de Dios. Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué es la muerte? Es separación. La muerte es separación. Por eso cuando el hombre pecó a causa del pecado, fue separado de Dios. Cuando una persona muere físicamente, el alma por medio de la muerte se separa del cuerpo. Cuando se casan las personas y se hace el voto, y dice hasta que la muerte nos separe. O sea, la muerte separa uno del otro. Cuando se divorcian, la gente es porque hay una ruptura, hay una separación y se produce una muerte matrimonial. Por lo tanto, la muerte es una separación. Por eso, niéguese a sí mismo, rechacémonos a nosotros mismos la cosa que gobernaba nuestro corazón, separémonos de aquello que amábamos
en otros tiempos que nos mantenía atados a ello y libres del conocimiento de la verdad, porque no conocíamos la verdad a causa de que estábamos presos a aquello. No podemos, hermanos míos, no podemos venir en pos de Cristo con todos estos bagajes, maletas que la hemos obtenido a lo largo de nuestra vida antes de querer ir en pos de Cristo. El apóstol Pablo lo dice muy bien claro, según su propia convicción y, como dije antes, experiencia. Lo dice en Filipenses 3, 7 y 8. Lo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo no está hablando solamente de su cuerpo, que está dispuesto a entregar su vida física, entregar su cuerpo y morir por amor de Cristo. Ahora no está hablando de algo interior que había en Pablo, porque es necesario exteriormente y interiormente para que moramos, para que haya esta separación. Por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, o sea, no antes, y no solamente antes, sino que lo hago continuamente. Todo el caminar de mi vida lo hago continuamente. No cuando me volví a Cristo, dejé esto, dejé el otro, y ya está. Hay otra fase que me la llevo conmigo arrastrando. Maleta, bagaje, me la llevo arrastrando. Con esta no puedo entrar por la puerta estrecha, hay que dejar todo. Entonces dice: ciertamente aún estimo, en el presente aún lo hago, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por conocer más a mi Señor, por conocer más a aquel que me salvó, aquel que entregó su vida, aquel que como entendió y cómo se entregó a la mano del Padre para que me rescatara a mí y a ti que no merecíamos esto. ¿Y cómo no entregar mi vida? Porque el pecado me había matado, pero Él me da vida y poder para dejar el pecado, para matar el pecado, para que no abrace más el pecado, para que no me sujete al pecado, para obedecerlo y a las cosas que ama nuestro corazón caído y corrupto. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Cristo. ¿Qué amor tenía este hombre? Ese debería de ser un amor que realmente nosotros teníamos que ser, los hombres por las mujeres, por nuestras esposas, y las esposas por los maridos. Un sincero y verdadero amor. Por amor lo pierdo, por amor me dejo, por amor esto, por amor el otro, por lo cual lo he perdido todo y lo sigo perdiendo todo. En este tiempo, ¿pensáis ustedes que Pablo no fue tentado por el diablo para decirle: tú eres tonto, tú renuncias a esto, ¿qué te va a hacer? Te vas a quedar sin nada, vas a dormir en la calle, te van a dar, ¿qué vas a comer? ¿Vas a buscar en la basura? ¿Qué vas a hacer? ¿No pensáis que fue tentado en eso? Pero él dijo: aún estimo toda la ganancia por basura, no me interesa, porque mi confianza está en el Señor. Si Él alimenta las aves, si Él alimenta las plantas, la tierra misma la hace germinar. Si Él alimenta a los animales, que ni trabajan ni hacen nada, ¿cuánto más a nosotros? Pero ¿cuánto más a los que quieren en Él y quieren seguirlo a Él? Cuando lo dejan todo por Él. Entonces, y lo tengo por basura. No solamente que lo pierdo ya, sino basura es decir que me da asco aquella cosa. No solamente que la dejo, bueno, la dejo, me duele un poquito que la dejo, pero me gustaría. No, Él le da asco de la cosa antigua, de la cosa que verdaderamente muchos de nosotros en nuestra carne quisiéramos tenerla. Porque Pablo dice de otros judíos que venían y confiaban en su propia carne, confiaban en lo que era,
dice: yo más circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, cuanto a la ley, era fariseo, celoso, perseguidor de aquellos que no querían ser estrictos conforme a la ley, y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, ganancia. Este hombre tenía reputación, este hombre era bien visto, y de repente, desde cuando se vuelve a Cristo, dice: esto me huele mal, estos son asco para mí, no la quiero, renuncio. Hermanos, por eso no podemos ser salvos si Dios no nos da una nueva vida. Si no empecemos como de niños, todo conocimiento que hemos acumulado a lo largo de los tiempos, que nos ha sido enseñado en nuestra mente, en nuestros corazones, tenemos que echarlo fuera porque es tropiezo, para que no creamos de verdad lo que Cristo nos enseña en su palabra y por el Espíritu nos revela. Lo tengo por basura. Aquella ganancia lo tengo por basura para que gane otra ganancia. ¿Y cuál era la otra ganancia? Para ganar a Cristo. O sea, renuncia a la ganancia terrenal, la ganancia del ser humano caído y corrupto, para ganar a Cristo, ganar la eternidad, ganar la resurrección de entre los muertos. No por lo que estaba él haciendo, sino que por la gracia de Cristo, porque antes que Pablo se entregara a Cristo, se entregó por él. Amén. Antes de que tú te entregaras a él, Cristo se entregó por ti. Pero él quiere que nosotros nos entreguemos de verdad a él. Escudriñemos, como dice en otra parte Pablo, escudriñemos nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Para ver si estamos en la fe de Cristo. Y sigue diciendo: y ser hallado en él, no tener mi propia justicia o la salvación por medio de las obras. No, sino que es por la ley. La justicia propia por la ley era por medio de propias obras humanas. Pero la justicia que es por la fe en Jesucristo era la justicia de Dios, que es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso él quería vivir por la fe, pase lo que pase. Hambre, abundancia, como dice, he aprendido para estar contento cuando tenga y cuando no tenga. Esa es una vida de verdad, un discípulo verdadero de Jesucristo, que no le importa si llueve, como me pongo debajo del árbol, me tapo bien con lo que sea y sigo para adelante, porque el Señor me cuidará. Si el Señor quiere que ya pierda mi vida, pues ya se ha terminado el ministerio aquí en la tierra. Pero no que yo me oponga a la voluntad de Dios, no que algo de mi corazón se oponga a la voluntad de Dios, o algo de este mundo, o incluso la familia o los amigos. Bueno, hermano, lo dejamos aquí. Yo tenía, por decir, otra mitad, pero lo dejamos aquí. Y pensemos bien, hermanos, porque todo lo que la palabra del Señor Jesucristo dice, no lo dice por decirlo. Si creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, creemos que el verdadero camino de Dios no es un camino de rosas que busca este mundo, es un camino de espinos, lleno de espinos, pero es un camino que nos lleva directamente a Dios. Es un camino que incluso por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, por medio de lo que la gente pueda hacernos mal, esto glorifica a Dios. Pero nosotros buscamos, el ser humano busca para ser glorificado él mismo por la gente, que la gente lo alabe, que la gente lo adore, que la gente lo reconozca, se incline ante él, lo tenga en grande estima, de tal forma que hace de uno hace ídolo, o de la misma familia hace ídolo, de los amigos hace ídolo, de mi propio corazón hago ídolo. Entonces por eso Pablo, examinemos nuestro corazón para ver si estamos en la fe, para ver si nos negamos de verdad todos los días, a ver, luchar con el pecado todos los días, porque él sigue estando en la carne hasta que el Señor venga y se produzca la resurrección,
luchemos contra él y resistamos a las tentaciones. Y no nos manifestemos según la autocompaciencia, la automotivación, la autoestima, porque negación a uno mismo hoy en día ha sido sustituido por tantas prédicas y eso de autocompasión, de que tú puedes, tú eres esto, tú eres campeón, tú esto, Dios te ha dado esto, Dios te prosperará, Dios esto, Dios el otro. ¿Cuándo habló Pablo de esto? ¿Cuándo hablaron los discípulos de esto? Miremos la muerte de cada uno de ellos, miremos la vida de cada uno de ellos, para que de verdad con todo nuestro corazón, si Dios ha permitido que no vengan dificultades, gloria a Dios, pero prepara tu corazón para lo que pueda venir, porque si vienen aquella cosa y tu corazón no está preparado, tu corazón te va a dividir de Dios, tu corazón te va a separar de Dios. Muerte, intervendrá muerte. Si tú no has muerto a ti mismo y no has sido dispuesto para enfrentar aquello que te podía producir la muerte, tú serás separado de Dios. Hermanos, son cosas serias. Que el Señor los bendiga. Amén.